Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí pidiéndole a Dios que bendiga tu vida y que sea propicio con todas tus necesidades. Vamos hoy a entrar al discipulado, una enseñanza que seguro va a edificar tu vida. Y ahí donde estás, te voy a agradecer que me acompañes entregándole esta reunión al Señor. Padre, toda la gloria, la honra, la alabanza te pertenece. Digno eres de adoración, digno eres de alabanza. Santo eres tú, santo, santo, santo. Padre mío, desciende y háblanos, Padre mío. Habla al corazón y a la necesidad, Padre mío, del que te busca. En tu nombre, amén, amén y amén. Bueno, vamos entonces a adorar con un canto. Ponle atención y si te lo sabes, acompáñame, porque creo que te va a edificar muchísimo. Seas bendecido. Bendiciones. Sus manos y dígale: Señor, qué dulce es estar en tu presencia. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Diga conmigo: contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Santo, santo.
clamas con voz fuerte, tú eres santo. A la melodía angelical, tú eres santo, Señor. Aleluya. Él es santo, por cuanto nos demanda que seamos santos para Él. Aleluya. Santo, santo, santo. Bien, vamos ahora a entrar de lleno a nuestra enseñanza que después tengo preparado para ustedes, y seguramente Dios va a hablarte en esta oportunidad, porque a mí me ha hablado enormemente. Vieras lo que ha provocado esta enseñanza acerca de cómo poder afinar, sintonizar, que desear conocer más de Él, pero que Él me hable, que Él me dé la convicción de que lo que yo hago es su voz la que me está dirigiendo. Y es hermoso porque nuevamente puedo recordar tiempos de antes cuando era muy fácil escucharlo, y ahora vuelvo a sentir esa misma guianza en todo sentido. Bueno, hemos estado aprendiendo acerca de la importancia de poder identificar la voz del Padre, porque sobre todo en estos últimos tiempos de muchas voces tenemos que hacerlo. Sabes que el Señor, si algo le agrada, es que Él anhela ser escuchado. Y voy a introducir tal como lo hice la semana pasada, muy importante, donde el Padre dice: oye, pueblo mío. Puedes leerlo ahí, lo vamos a poner en grande. Dice así: y te amonestaré, oh Israel, si tú me oyeras. No haya en ti Dios ajeno, ni adores a Dios extranjero. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré, pero únicamente puede llenarla al que oye. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Y vimos también que si un pueblo, pues, viendo las maravillas que el Señor hizo en su camino, y todo esto quedó plasmado, registrado, para que sirviera a los creyentes de esta dispensación como una señal de cómo nosotros debemos de reconocer la voz del Señor. Y les mostré el ejemplo de Samuel, un jovencito que fue presentado en el templo, pues prácticamente pues debió haber sido muy pequeño cuando lo llevaron, y cómo fue criado entre el sacerdocio como una ofrenda, porque eso fue lo que hizo Ana, y cómo es que él tenía su, llamémosle así, su habitación, o tal vez da la impresión como que él dormía muy cerca del arca o del altar, porque él escuchaba, él lo ministraba al Señor, pero él escuchó la voz del Señor un par de veces donde él estuvo buscando. Dice que a la tercera vez que él llegó con Elí, que era su sacerdote, la autoridad que él tenía como sacerdote, Elí fue el que se dio cuenta, no, a él lo está buscando algo sobrenatural. Y por eso es que dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Entonces, hermoso saber de que si algo
el Padre quiere hacer es, no importa si eres joven o estás comenzando en esa travesía espiritual, de madurez espiritual, llamémosle, o de estatura a la imagen de Cristo, no importa, el Padre quiere hablarte, pero aquel quien se deja, oye esto, al que se deja moldear, manejar, seguro que Dios habla. Y aquí no estamos hablando de edad cronológica, no importa la edad que tú tengas, cree que Dios quiere hablarle a su pueblo, quiere hablarle. Y por eso es que tenemos que reconocer su voz. Ahora, ¿cuál es el objetivo de su voz? Y el Padre siempre quiere mostrarnos que cuando nosotros lo oigamos es para que se nos abran nuestros ojos, para poder nosotros identificar, yo le he llamado aquí sus verdades, porque hay verdades para los creyentes. ¿Y por qué verdades? Porque realmente es muy fácil que uno mismo tergiverse esta verdad, que uno mismo oiga voces diciendo que aspectos que no son realmente escriturales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de conocerle? Pues la Escritura dice que tenemos que el Señor nos muestra, lo primero que Él quiere hacer de nosotros es que conozcamos la verdad acerca de Él. Por eso es que dice, y en esto sabemos, dice 1 Juan 2:3, que hemos llegado a conocerle. Repita conmigo, yo quiero conocer a Dios si guardamos sus mandamientos. Y pues de alguna manera traigo el ejemplo de Jesús, porque tú conoces al Hijo, conoces al Padre, pero no es solo de conocer a Jesús como Salvador. No es solo de verlo como aquel que te redimió de los pecados, sino aquel que te redime, redentor después de tus problemas, de tu escasez, de tus ataduras. Por eso se vuelve un sanador, Él se vuelve un libertador. Y todas esas características, conforme tú las vayas comprendiendo y viviendo, nos permite conocerlo más a Él. Bueno, también hay otra forma que Él quiere que nosotros conozcamos otra verdad, y es la verdad de nosotros, una verdad personal. Que el Padre dice, conforme tú te metes en la Escritura, conforme tú escuchas su palabra por medio de alguien o algo, un video o una enseñanza, que tus ojos se abran para que puedas conocerle a Él y conocernos a nosotros mismos. ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros nacimos? Por eso dice Colosenses capítulo 1, verso 27, dice de esta manera: a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria en este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Y dice Efesios capítulo 2, verso 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, si se da cuenta, aquí hay, como usted diría, ¿es un paralelismo? No. Porque aquí lo que dice es cuando uno comienza en el Señor, lo que nosotros hacemos es recibir a Cristo en el corazón. Y ahí el Padre nos dice, Él tiene que crecer y que tú mengues, como lo decía Juan el Bautista. Y conforme Él vaya creciendo y tú vayas disminuyendo, te vas acercando a la esperanza de gloria, que es Cristo Jesús, la estatura del varón perfecto. Pero llega un momento en que nosotros podemos desarrollar tal madurez que empezamos a accesar, como dice Efesios 2:7, a todas las bendiciones del siglo venidero.
poder entrar, meter la mano en ese siglo de lo que tiene el siglo venidero, las cosas que hay en la eternidad, bajarlas aquí a la tierra. Pero al llegar a ese nivel, de poder entrar a ese nivel, es porque tú ya tienes tal comunión que ya no es Cristo en ti, sino es tú en Cristo. O sea, como que tú ya estás dentro de Él, porque has menguado de tal manera que Él ya creció demasiado. ¿Y cómo poder nosotros llegar, conocer esta estatura? ¿Cómo podemos nosotros crecer en este nivel del que yo estaba mencionando para poder accesar al siglo venidero? Pues dice en 2 Timoteo capítulo 3, 14 y 15, cuando le dice Pablo a Timoteo, mire, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué es lo que tú has aprendido? ¿Qué es lo que qué te ha persuadido? En el caso de Timoteo, pues él dice que él es muy pequeño, él recibió la enseñanza de su abuela Loida y de su madre Eunice, dice. Y por eso Pablo le agradó a un muchacho que haya sido aleccionado. Pero nuevamente, como yo te digo, aquí no se trata de una situación de edad cronológica, sino que no importa en la edad en que tú hayas conocido al Señor, que tú vengas y te dice que persistas, que te mantengas a conocer más, como puedes leer aquí, a que tú persistas en lo que has aprendido y en lo que te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido, de quién, de tu abuela y tu madre. Pero en tu caso tú puedes decir, yo he aprendido de mi pastor, ¿verdad? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que, de alguna manera, aunque Cristo es el que salva, pero la salvación la podemos retener y conservar, permanecer en ella, si nosotros nos llenamos de la Escritura, que es su voz, su palabra. Bueno, vimos la semana pasada que Dios puede hablar de muchas formas, pero muy importante, poder conocer la verdad de nosotros a donde nos quiere llevar. Y también hay otra verdad, que es conocer la verdad que tiene Dios acerca de otras personas y su necesidad de Dios. Por supuesto, Dios anhela darse a conocer que es su verdad. Dios anhela que tú conozcas tu propósito y que tú puedas saber cuál es la verdad con relación a tu vida, pero que también conozcas cuál es el concepto o la verdad de Dios con relación a tu prójimo, a tus semejantes. Y dice en 2 Pedro capítulo 3 verso 9, como lo dice ahí en su pantalla, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente. Mire, Él es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos, diga conmigo, que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, el anhelo del Padre es darse a conocer y que todo el mundo le pueda conocer. Usted dirá, mire, pero ¿qué vamos a hacer con las otras culturas, los chinos? Mire, lo que sí es cierto es que en la Escritura dice que va a llegar un tiempo en que todo ojo le verá y todo mundo le conocerá. Y esto estamos hablando en el siglo milenial. Ahí hay un proceso en que de alguna manera Dios se va a dar a conocer, el Señor se va a dar a conocer, mi Señor Jesucristo. Pero a nosotros nos tocó ahorita esta dispensación antes del siglo milenial. Y en esta dispensación nosotros tenemos que testificar para ver hasta los que se puedan alcanzar que están alrededor tuyo. Ahora, tú dirás, pero mire, algunos escuchan, pero no reciben. Sí, por supuesto, el Señor sabe esto.
Él sabe que hay varios tipos de oyentes, como varios tipos de receptores. Y obviamente está el oyente pasivo, que es aquel que obviamente te escucha, te respeta y es muy probable que hasta te diga muy cordialmente: gracias por lo que tú me dices, pero sabes, no me interesa. O algunos pueden decir: bueno, déjame comprender un poco de lo que tú me estás hablando y ver qué es lo que me conviene, ¿verdad? Y también están aquellos pasivos que reciben, van a la iglesia, escuchan la palabra, pero la verdad que dicen: bueno, yo ya cumplí con llegar a la iglesia. Y un poco más de compromiso no creo. Y mire, por ejemplo, como dice Mateo 7:26. Todo aquel que oye estas palabras mías, dice el Señor, y no las pone en práctica, aquel que dice: te respeto, no es mi tiempo, o sí la escucho, pero la verdad que no me siento muy comprometido. Dice que será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, dice. Y dice después que vino el viento y prácticamente la derribó. El riesgo que hay de aquel que no logra edificar su vida espiritual es que, pues, espiritualmente estaba a caer, ¿verdad? Y eso no es el anhelo del Padre. El Padre anhela que todos seamos oyentes activos. ¿Por qué se llama activo? Pues que la palabra que tú oyes se vuelva vida en ti, que tenga una vivencia, y llamémosle espiritual, y de manera que tú te sientas pues partícipe de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Por ejemplo, mire cómo dice Santiago 1:25, dice de esta manera: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, llamémosle aquí la escritura, ¿verdad? Porque en Cristo Jesús la escritura tuvo sentido, porque la escritura, Él no vino a abrogar la ley, Él no vino a eliminar todo lo que el Señor había dejado por sentado a los antiguos, no, Él vino a cumplir. En Cristo Jesús se cumple con una gran verdad, que es por medio del pacto de gracia. Entonces, posiblemente antes los antiguos tenían un yugo de cumplimiento, tenían que cumplir, imagínense, 614 mandamientos tenían ellos que cumplir, y el Señor te viene y te dice: ¿sabes una cosa? Conmigo los 614 se resumen en 2. Amarás al Señor con todo tu corazón, tus fuerzas, tu mente y con todo lo que tienes, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Entonces, prácticamente uno dice: ¿cómo es posible que de 614 a 2? Sí, pero estos dos que te acabo de mencionar no es fácil hacerlo espiritualmente, y sobre todo, como dice aquí, que esta ley de la libertad, porque es una ley de libertad. Ahora en Cristo tenemos libertad en Él, pero no libertinaje. Y que hay que hacer: permanecer en ella. No habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, dice la Escritura. Este será bienaventurado en lo que hace. Sí, mire, sí, lo que veo es que el poderle pedir a Dios: Señor, que tu palabra se me quede, porque eso es una de las cosas que la mayoría dicen: es que a mí no se me queda mucho la escritura. Es que no se trata de memorizar toda la escritura, no, ese es el objetivo final, pero algún día alguien lo va a lograr. La verdad, yo personalmente veo un verso y a la semana lo tengo que estar repitiendo nuevamente porque se me olvidó, pero lo estoy repitiendo. Pero ¿cómo? Aquellos que me mueven, aquellas promesas que me sacuden, aquellas promesas que me hacen reflexionar.
Y eso es lo que tienes tú que hacer. De que conforme tú agarras un pasaje, no que digas, este pasaje ya lo leí hace como un año, entonces ya no necesito volverlo a leer. No, porque no es, acuérdate, la escritura no es el libro de lectura. Es un libro de entendimiento, que nosotros podamos entender qué es lo que el Padre nos quiere hablar. Y cuando encuentras tus versos, vas a encontrar cómo estos marcan tu corazón. Entonces, tú dirás, ¿y cómo logro que mi Padre, mi Dios, me llame la atención? Y aquí es donde prácticamente vamos a entrar de lleno al discipulado de hoy. Vamos a ver, me queda así, un poco más de tiempo. Entonces, mire, cómo logra nuestro papá nuestra atención? Y oiga esto, hay muchas cosas como él logra captar nuestra atención. Mire cómo dice, hay muchas formas. Vamos a ver hasta dónde lleguemos hoy. Pero él a veces nos inquieta, muestra inquietudes. Hay personas que se sienten inquietas. Dos, por medio de otras personas. Esto ya lo hemos visto. Él puede utilizar a tu cónyuge, a un familiar. O sea, puede utilizar a otras personas para hablarte para llamar. No es tanto hablarte, sino mover tu atención para él, para que escucharlo. Porque antes de aprender a escucharlo, él tiene que mover tu cara, mover tus sentidos para que te digas, hey, te estoy hablando. Entonces, cuando tú ya te volteas, ¿qué me dice usted? Sí, ven. Ahora ya se acerca y uno puede hablarle. Entonces, él primero tiene que voltear nuestra cara. ¿Y cómo lo hace? También por bendiciones. También nos puede llamar la atención por oraciones no contestadas. Estoy clamando y no me responde. Hoy vamos a ver un ejemplo de esto. Y por decepciones, por supuesto. Mire, no es que Dios sea sádico ni malo porque uno se lo merezca o no. Él conoce nuestro corazón y Él sabe que Él te conoce, o sea, conoce a cada uno. Y Él sabe tratar a cada uno según sus ciertas condiciones o características. Por ejemplo, mire, por circunstancias inusuales, por fracasos. Él puede hablar por fracasos, por la escasez. ¡Ay, no! Entonces, ¿qué? Lo que estoy atravesando es porque Dios me lo mandó. No. Dios no es que te mande el látigo del diablo, no. Él permite ciertas cosas en nuestra vida. ¿Para qué? Para voltearnos, para que nosotros nos podamos voltear y verlo y poderlo escuchar, ¿verdad? Tragedias, también puede utilizar tragedias que uno no las estaba esperando. Y por enfermedad y aflicción, ¿verdad? ¿Sabe qué es curioso? Porque cualquiera podría estar pensando, la pastor Chito, pero entonces todo lo que sucede en mi vida puede ser que el Señor me esté llamando la atención. Pues créalo, que si Dios encuentra a una persona que le está buscando, a una persona que está queriendo conocerle a Él y empezando a caminar con sus pasitos o en sus diferentes niveles de estadios, pero quiere conocerle a Él, ten por seguro que Dios puede utilizar todo lo que gira alrededor de tu vida. Porque total, ese es nuestro clamor. Señor, obra en mi vida. Claro, ya obré y ahí te mandé esa prueba y no me ves. Pero el problema es que todo es que de plano me porté mal. Es que de plano el diablo la tiene contra mí. Y entonces ya tú tratas de señalar con un dedo y no te das cuenta que hay tres que te están acusando. No señales ni trates de juzgarte, porque es el enemigo que aprovecha eso para juzgarnos, para acusarnos. No, sencillamente, Padre mío, si tú me estás hablando a través de esto, que pueda mover mi cabeza y acercarme a ti.
Qué lindo esta forma de ver las cosas. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente y vamos a ver hasta dónde lleguemos. La verdad no es la intención, no es carrera, aquí no es de ver hasta que terminemos. No, tenemos tiempo. Bendito sea Dios, tenemos tiempo. ¿Cómo es que Dios puede hablarnos por medio de las inquietudes? Entonces, mire, aquí en Esther 6:1. Bueno, vamos a hablar un poco. Esther era una mujer que, bueno, se libra el libro de Esther, pero ella fue la esposa de un gran rey. Y dice que cuando ella se acercó al rey Asuero, él extendía su cetro, pero ella quería que por así decirlo, su padre espiritual, quien la crió, que se llamaba Mardoqueo, estuviera cerca de ella y que ella no fuera solo conocida por su belleza, sino por lo que ella podía aportar al reino, sobre todo al rey, incluso con su familia. Y sucede algo, que Mardoqueo era un hombre sabio. ¿Y cómo sabe usted que era sabio? Porque no solo era por la forma como lo educó, sino que él era de los que tenía la oportunidad de estar sentado a las puertas del palacio. Y aquel que estaba sentado a las puertas era porque, o del reinado podría haber sido, porque acuérdense que estaba el palacio y también hay muros alrededor, pero dependiendo, aquí no menciona en cuál de las dos puertas, pero sí menciona que el que está a las puertas es porque tiene un consejo para el que lo busca. Y estando ahí, él escuchó una confabulación para hacerle daño al rey. Y él logró desbaratar ese plan de asesinato, pero se quedó en el olvido. Pero ¿sabe una cosa? Dios nunca se olvida de nada. Y Él puede hablar, Él puede mostrar, Él puede voltear tu rostro inquietándote. Mire cómo dice aquí la escritura. Aquella noche el rey no podía dormir, Asuero, y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Qué hermoso, porque cuando él leyó ahí estas anécdotas, ahí encontró que había habido un bien para con su vida, y quien había descubierto ese complot era Mardoqueo. Y debido a esa inquietud, el rey bendijo a Mardoqueo. Miren, Dios puede mover muchas cosas, porque aquí no es de que el rey no podía dormir y que casualmente tráiganme tal libro. No, el Padre mueve, te inquieta. ¿Sabe que muchas veces Dios me despierta a mí en las madrugadas, me inquieta? Y descubrí, después de tantas cosas, de ciertas coincidencias, que Él me despertaba a una hora específica. Y cuando, en una época en que estaba con mucha necesidad de dirección, y cuando me abría los ojos y miraba exactamente la hoja, usted podría decir, es que nuestro cuerpo tiene un reloj interno, biológico. Podría ser, pero lo que le quiero decir es que yo voy a seguir creyendo que mi Padre me inquietaba y yo me despertaba, y al ver esa hora yo sabía, mi Señor me quiere hablar. Y sencillamente yo me despabilaba, hay que despabilarse, me levantaba y me iba a orar. Y ahí a las 3:30 de la mañana, 3:30, y no era cualquier hora, nomás era a las 3:31. Y orando, el Señor empezaba, mire, como que si yo empezaba a escuchar aspectos muy importantes. Mire, muy pocas veces he escuchado su voz, la verdad, le voy a ser honesto, pero sí le he escuchado en el corazón. Estando ahí oigo tal palabra, empiezan versos saliendo, brotando, y ¿y de dónde me vino este verso? Y me pongo a buscarlo y me sorprendo que sí existen ciertos versos que yo creía que nunca había leído.
Y ahí empiezo a tener dirección. Bueno, Daniel, tenemos aquí en Daniel 2:1 que él también tiene una experiencia con el rey donde él estuvo. Dice en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Ahora, usted dirá, sí, pero es que este no era un converso. En ese momento no era tan converso, pero después se convirtió en muy converso. Pero lo que le quiero decir es que Dios le puede hablar a inconversos. Porque este rey tuvo una visión, un sueño de una estatua con sus diferentes... Bueno, él no se recordaba, quien se lo interpretó fue Daniel. Y le interpretó los diferentes estadios, etapas del futuro de los reinos en que él iba a estar. O sea y esto pues también muestra algo que nos habla hasta estos momentos, porque él dice que todas estas características de estos reinos, ¿verdad? Continuaron según la visión que él tuvo y fueron desmenuzados los 4 reinados hasta con una roca que cayó a los pies. Pero lo que le quiero decir es que Dios puede inquietarte y te puede hablar de muchas formas, pero él inquieta el corazón. Qué lindo. Bueno, miremos otra forma de cómo Dios puede atraer tu atención. Por medio de otras personas. Por supuesto que sí. Dios puede hablarle a otras personas. Por ejemplo, yo recuerdo que yo, aunque ella no era una pastora, pero tenía un discernimiento de Dios que a mí me impresionaba y era mi madre. Había muchas cosas en que yo tenía duda y mejor me iba a preguntarle, mira mamá, tal y tal cosa, ¿qué pensabas? Y yo escuchaba y no quería decir que iba a tomar su dirección totalmente, pero en la multitud de consejeros hay sabiduría, dice la escritura. Y sabe una cosa, siempre yo encontré que tenía mucha sabiduría, pero también hay personas que Dios pone en el corazón a amonestar a otros para voltearlos de algún pecado en que estaban. Por ejemplo, el caso de David. David, acuérdese, aunque fue un gran rey, pero fue un pecadorazo. Imagínense que nada menos que se fue y se jaló la mujer de uno de sus valientes guerreros y no solo la embarazó, sino que cuando la había embarazada, digo, ¿y qué voy a hacer con ella? Entonces, lo único que se le ocurre es mejor me mando a tronar y mandó a matar al esposo. La verdad, eso imagine, primero un pecado de adulterio, de infidelidad, y de ahí un pecado de deslealtad para con sus súbditos que le amaban. Y él, según él, nadie se dio cuenta de esto. Pero Dios puso nada menos que a alguien que fue a Natán. Y dice aquí en 2 Samuel 12, capítulo 1. Pero capítulo 12, verso 1. Mire cómo dice la escritura. Dice así. Entonces el Señor envió a Natán, era un profeta, a David, y vino a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico, que era figura de David, y el otro pobre, que era figura de Urías. Y después se le cuenta toda la historia, y de último en el verso 7 le dice: entonces Natán dijo a David, porque David vino y dijo: ¡qué injusto! ¿Cómo es que este hombre rico toma la oveja de este pobre? Porque el hombre rico tenía muchas ovejas, según lo que le dijo Natán, y el pobre solo tenía una. Y el rico dice que mandó a matar al pobre y agarró esta oveja. Y entonces David se enardeció y dijo: ¡qué injusticia! Esto no puede suceder en mi reino. Hay que mandar a matar a ese hombre rico que será parte de mi reino. Dime. Y Natán le dijo: mira, David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor de Israel: yo te ungí sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y después dice: y te puse sobre esta nación. Y tú
prácticamente abusaste de mi confianza. Tú prácticamente abusaste de lo que yo te concedí, porque te concedí el reino y todas las personas que habitaban en ese reino. Y tú abusaste de tu posición para mandar a llamar a esta persona. Y realmente ahí se le dio la sentencia de que su hijo iba a morir y que la espada iba a continuar con sus generaciones, con sus demás hijos que tenía. Francamente fue una historia muy, pero muy, muy terrible para David. Bueno, pero sigamos viendo. Miren, ¿cómo es que Dios puede hablar, persuadirte? Mire, uno dice es que las otras son muy terribles, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios me puede llamar la atención mostrándome mi pecado? Es cierto, pero mire, Dios también puede llamarte la atención mandándote bendiciones, porque tal vez Él escucha tu oración y tú estabas en una posición en que necesitabas una respuesta y por supuesto te vino. Y aquel que es humilde para reconocer lo que Dios hace, pues solo levanta las manos y hace eco a este verso que dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? Porque Dios a veces responde porque Él es bueno, de su paciencia, de su longanimidad, o sea, porque no tiene fin, o sea, Él es longánime, o sea, tiene mucho que ofrecer, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que, recuerdo, muchas veces su bondad lo provoca para voltearte, para hacerte ver de que aun cuando tú no merecías esa respuesta, Él te la dio y que tienes que arrepentirte. Qué hermoso, mi Padre, porque siempre hay formas en que Él nos puede mostrar que Él está obrando en la vida de nosotros. Yo le pido que medite en las buenas cosas que usted ha recibido de Dios, que usted sabe, que usted puede decir definitivamente esto sí fue de Dios, porque tal vez yo pude haber sido muy tuanis o muy topado, pero hay algunas cosas que definitivamente Dios estuvo involucrado. Yo personalmente le puedo decir que muchas cosas en mi vida, hasta en el vientre en que yo nací, todo fue girado por la voluntad de mi Padre. Yo puedo ver muchas cosas. Y cada vez que yo medito en cada una de estas bondades que Él ha dado, lo único que puedo decir: Señor, ayúdame a poderte agradar, a tener un corazón, Señor, que esté dispuesto a arrepentirse si hago algo equivocado. Bueno, sigamos viendo. Por oraciones no contestadas. Hace un rato hablamos de esto, ¿verdad? Pero sí, Dios puede provocar, voltear tu mirada hacia con Él cuando tú sientes que no te habla, que no te responde. Bueno, acuérdese que Él dejó de hablar al pueblo de Israel por 400 años, entre el libro de Malaquías y el primer evangelio. Pero no es estamos hablando, no que hayan habido 400 años de que cuando se escribió un libro al otro, sino cronológicamente en los episodios, cuando en los tiempos de Malaquías, y de ahí cuando se levantó el tiempo de Jesucristo, y ahí quedó registrado lo que a él le interesaba que se quedara registrado. Entonces ahí pasaron esa cantidad de tiempo, Dios ya no habló. Y puede ser que muchas veces tú sientas que Dios no te hable, pero no quiere decir que Él no te ame. Oiga lo que te digo, muchas veces Dios pareciera que no hablara porque está esperando y tú estás determinado, persuadido a continuar. Si te persuade. Y obviamente hay veces que Él tampoco responde inmediatamente porque pedimos mal. Mire cómo dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Primera Pedro 3:7, aquí le está hablando a los esposos que
ellos han sido llamados, mire lo que le digo, un esposo ha sido llamado a ser guardador. Una esposa es guardadora de la simiente, pero un esposo es como protector, como cabeza, le dice, de su mujer. Y esta palabra cabeza es como que si fuera corona, como que dé la corona a su mujer de tal manera que la cuida. O sea, como yo tengo los brazos aquí encerrados y aquí tengo a mi esposa, yo la cuido, yo la guardo, porque yo soy su cabeza. Y muchas veces cuando yo la descubro, o sea, yo vengo y no la honro, no la cuido, no velo por ella, y al contrario, peor aún, si yo empiezo a hablar mal de ella con alguna persona afuera, eso quiere decir que yo la descubro. Y al descubrirla, el hombre que sobre su cabeza está el Señor como cabeza, corona, obliga al Señor que abra también los brazos. Y puede que suceda este verso que dice aquí, dice ahí, y como coherederas, hablando de las esposas, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, obviamente, si uno no guarda lo que Dios te dio a cuidar, sobre todo lo primero al esposo, le estoy hablando aquí, es a su esposo, obviamente tus oraciones pueden tener estorbo. O sea, tú puedes orar y ¡pam!, rebotan en la pared, no llegan, ¿verdad? Y después uno dice, ¿y por qué no me sale esto? ¿Por qué ya no tengo gracia con mi jefe? ¿Por qué mis clientes ya no me buscan? Bueno, hay que buscar, hay que meditar en qué puede ser. Y por último dice 1 Juan 3:22, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, ¿por qué a veces el Señor no contesta? Porque obviamente no hacemos las cosas que son agradables conforme a la Escritura. Entonces le pedimos, pero Él dice, pero no te puedo responder, porque realmente estás haciendo cosas que no van de acuerdo a lo que a mí me agrada, dice el Padre. Pero aún así Él te dice, pero estoy esperando a ver si te mantienes. Porque algunos vienen y con esto se dan cuenta, yo tengo que cambiar, tengo que revisar, examinar mi campamento y ver si hay algo en que... Y empezar ahí como a despulgar, como usted ha visto cuando limpian el frijol. Me acuerdo que antes, sí, hace muchos años, ahora uno compra en el supermercado el frijol y ya está limpio. Pero antes, uno compraba el frijol en el mercado y ese había que separar, quitar el gorgojo, quitar los frijolitos que tenían agujerito, me acuerdo. Yo ayudábamos a todos en casa limpiando el frijol. Bueno, igual hay que empezar a examinar, porque si tú examinas y sacas las cosas que no le agradan, hay cosas que tú sabes que al Señor no le agradan. Bueno. Mire otra forma como Él puede mover tu mirada para llamarte la atención. ¡Hey! ¿Me escuchas? Te estoy llamando. Voltea la cara. Y son con las decepciones, por supuesto. Llamémosle decepciones o desilusiones, podría ser, ¿verdad? Por supuesto que sí. Si alguien tuvo muchas decepciones o desilusiones, fue el pueblo de Israel. Porque ellos, siendo esclavos, siendo ellos prácticamente estaban oprimidos por los egipcios, se les dio la oportunidad de ser libres, de escapar, y pensando ellos que iban a entrar a una región donde todo iba a estar fácil y que una tierra donde fluye leche y miel y que levantaban el vaso y lleno de leche y que no, pero mire, había que conquistar la tierra. Y esto a ellos les
los desilusionó porque se dieron cuenta que habían enemigos. Y sobre todo, los enemigos número uno que tenían eran ellos mismos, al no confiar en lo que Dios había dicho. Dice que de todos los espías que seleccionaron para ir a dar un buen reporte de lo que había, solo 2 se mantuvieron. Mira, hay gigantes, hay enemigos, pero la diferencia es que con todos los milagros que hemos visto atrás, todos estos se miran cosas mínimas que podemos conquistar. Pero dice que los demás espías se mantuvieron necios en que no. Y dice la escritura que Dios prácticamente mandó y eliminó a estos espías. Fueron eliminados, ¿verdad? Eliminados. Entonces, mire, cuando Moisés le habló al pueblo de Israel acerca de que no tenían el favor de Dios porque su pueblo había sido eliminado, bueno, porque estos espías habían sido eliminados y que solo 2 se habían mantenido firmes y que él estaba realmente, no estaba muy contento por la fe que, por todo lo que había hecho. Dice que el pueblo lloró mucho. Y dice que vinieron y dijeron, entonces vamos a buscar a Dios a nuestra manera. Y dice aquí, vamos a leerlo de nuevo. Y cuando Moisés habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró mucho. Números 14:39. Y en el verso 40. Y muy de mañana se levantaron y subieron a la cumbre del monte y dijeron, aquí estamos, subamos al lugar que el Señor ha dicho, porque hemos pecado. Entonces uno dice, pero hicieron lo correcto. Sí, pero es que Moisés les había dicho, no suban, no suban. El Señor va a bajar y va a hablarles a ustedes. El que tiene que subir soy yo. Entonces, miren, nuevamente aquí el Señor se vuelve a molestar con el pueblo de Israel. Y así encontramos que una y otra vez, cuando uno quiere hacer su voluntad, cuando uno quiere hacer lo que la regalada gana le da, disculpe la expresión, definitivamente el Padre voltea, el Padre viene y no hace nada. Y a veces Él quiere provocar que tú te voltees. Y muchas veces las decepciones debieran de provocar a que busquemos su voluntad, hacer lo correcto. Bueno, sigamos viendo. Circunstancias inusuales. Esto está muy interesante, esto está muy práctico, muy lindo, porque Dios permite que hayan cosas que en nuestro ambiente no eran normales y de repente suceden. Por ejemplo, miren, Éxodo capítulo 3, verso 3 y 4. Dice así, entonces dijo Moisés, me acercaré, porque él estaba en el desierto y de repente vio una maravilla, dice, me acercaré para ver esta maravilla, ¿por qué esa zarza no se quema? ¿Qué es lo que él vio? ¿Un chiribisco o él vio una planta seca que estaba en el desierto, que se estaba quemando, pero no se consumía? Entonces él decía, ¿cómo es posible eso? Entonces dice el verso 4, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Medite, Dios siempre pone circunstancias, pero muy, muy inusuales, para decir que Él está contigo. ¿Sabe qué? Yo recuerdo que algo que pasaba cuando yo viajaba mucho a ciertos lugares, incluso cuando íbamos con mi esposa, empezamos a percatar que cuando estábamos llegando al lugar donde íbamos, el clima en ese lugar empezaba a cambiar. Usted dirá, qué coincidencia, pero bueno, la verdad que yo no fui el que me di cuenta. Quien se dio cuenta fue un pastor
Y al llegar él me dijo, mire, usted no se ha dado cuenta, pastor, pero cada vez que usted viene aquí, hemos andado todos estos días con un calor terrible y usted viene y cambia y está lloviendo. O sea, cambia el clima. Y esto es, y él me dijo, y yo siento de Dios que es porque algo va a pasar con la iglesia. Y efectivamente, pasaban cosas impresionantes, impresionantes. No es que yo tenga don de milagros, no. Yo lo único que le soy un portador, le digo, yo siembro la palabra, Señor, haz lo que tú tengas que hacer y que la fe de ellos obre. Y empiezan a haber milagros, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que esté pendiente de las circunstancias. El otro que le pasó algo similar fue a Pablo. Pablo dice que él iba en su caballo hacia Damasco para seguir haciendo, según él, el bien para Dios. ¿Qué era el bien para Dios? Matar a los cristianos, porque él creía que era lo correcto. Y dice, esto él se lo está relatando a un rey como testimonio, o sea, él no se avergonzaba de dar testimonio. Y dice aquí, al mediodía le está contando a este rey, creo que era el rey Festo. Oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol. O sea, mire, si usted va a mediodía o a la mañana y usted me dirá, ¿cómo puede ver una luz más brillante que el sol? ¿Cómo puede? O sea, esto debió haber sido algo demasiado inusual, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oiga, todos caímos al suelo, o sea que no solo fue una experiencia con Pablo, sino fue con todos los que estaban alrededor. Oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces, él quiere, ¿sabes cómo es esto? Porque Dios permite que Él quiere provocar que tú muevas tu atención para con Él, llamarte la atención para que para que Él hable algo preciso. Y aquí Él estaba diciendo de que ya dejara de perseguir a los cristianos, pero quienes se dieron cuenta eran los que estaban alrededor. O sea que Dios permite que hayan testigos de las cosas inusuales que a veces suceden en nuestra vida. Bueno, sigamos con otro, los fracasos. Este está muy lindo también porque usted dirá, pero ¿cómo puede ser que los fracasos nos hablen? Pues mira, muchos creen que en el camino en Cristo o en el Señor, pues se olvidaron los problemas y ahora todo es victoria. No, ojalá que así fuera. No, mire, Pablo estuvo preso muchas veces. Y en el caso de Pedro, que vamos a contar su anécdota, él estuvo 3 años recibiendo doctrina, enseñanza, guianza de Jesús. Y cuando Jesús les dice que uno de ellos lo iba a entregar, hablando de Judas, él fue el primero que dice, aquí líbreme, pero va. Yo soy el uno que nunca te voy a dejar y nunca te voy a negar. El Señor le dice, ay, Pedro, vos sos el primero que me va a negar 3 veces. Antes que el gallo suene, decía. O sea, que le dio hasta la precisión. Y efectivamente, él se sentía muy desilusionado. Tal fue la decepción de Pedro que dice, mire cómo dice Juan 21, verso 3. Dice así, Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. O sea que ahí va con toda la gente, qué gran influencia. Dijo, regreso a mis oficios, porque de plano como cristiano soy un fracaso. Pero ¿quiénes van conmigo? Y los otros van con él. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Y eran pescadores, dijeron de plano que hemos perdido el tino.
Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y haréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Aleluya. Mira, no sientas que tus fracasos te descalifiquen. No sientas que si tú has caído o no te has logrado levantar, quiere decir que no eres un buen creyente. No, solo espera en el Señor, porque de repente va a venir tu milagro. Pedro le vino su milagro, pero un milagro asombroso, porque cuando mira que esta persona que le dijo es que no la reconocías de la playa, tira la red, y él vino, bueno, no pensó que era Jesús, él solo la tiró, y al tirarla, dicen los versos que siguen adelante, que fue Juan el que se dio cuenta. Esto ya lo vivimos. No fue igual cuando fue al inicio del ministerio, que tiramos la red y se llenó de peces cuando no habíamos pescado. Él fue el que dijo: este de plano es mi Señor, o sea, no puede haber otro, y él se tira. Y Pedro viene y se arremanga y se tira también para encontrarse con el Señor. No menosprecies tus fracasos, sino que el fracaso te hable y te levantes y digas: Señor, tú me estás moviendo, me estás llamando la atención para que yo voltee mi cara y te busque y te escuche, y verás que yo soy Dios. Bueno, y esto me lleva también a la escasez. Vamos a terminar. La verdad que solo tome un par de minutos más. Por supuesto que a veces tú dirás: pero pues yo estoy pasando momentos, pero la estoy viendo a palitos. Pero también él permitía que el pueblo de Israel viviera esas etapas de a palitos. Mire cómo dice Juez 6:6. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián. Pero ¿qué dice? Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Cuando tú sientas que ya la cosa no está abundando, que ya sientes que se ha cerrado el grifo, clama y no pares de clamar, no clames, porque yo te puedo asegurar, como dice la Escritura en Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenlo por seguro. Si tú estás atravesando momentos de escasez, posiblemente el Dios está volteando. Te estoy llamando, voltéate, escúchame, y el Señor te va a hablar. Bueno, tragedias. Qué mejor ejemplo para hablar de tragedias que la de Job. Job, imagínese que dura en un día, él perdió todos sus hijos, perdió todo su patrimonio, su ganado, sus cultivos, en un día. Y sobre todo perdió el respeto de su mujer. En un día, la mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. Pero aquel que logra entender que las tragedias, también Dios tiene el control en ellas, permanecen fieles. Job permaneció fiel. Y era un hombre, ¿sabe? Que cuando la tragedia vino a Job, era un hombre que él, dice la Escritura, que él todos los días presentaba ofrenda al Señor. Y imagino que cuando presentaba ofrenda, levantaba sus manos y oraba. O sea que uno decía: este sí era un buen cristiano. Bueno, si hubiera sido en esta época, un buen creyente. Pero ahí está que a veces las tragedias nos hacen ver cosas más allá. Mire cómo él terminó diciendo en este verso, muy conocido, pero un poco antes dice así: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Señor, ahora que ya sé que tú estás conmigo en medio de la tragedia,
Ya puedo hablar contigo y te puedo preguntar y sé que tú me vas a enseñar. Y ahora ya puedo decir lo que dice el verso 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto te aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Señor amado, no importa la situación que yo esté viviendo, yo sé que tú estás conmigo. Ese debe ser nuestro clamor y nuestra oración siempre. Lo que estás provocando es voltear mi mirada para verte. Y para terminar ya este discipulado, Dios también puede hablar por medio de enfermedades y aflicción. No puede ser, dirá alguno. Sí, yo conozco a algunos de que esta pandemia también pues la enfermedad pudo más, pero yo creo que la recompensa más hermosa de estos es que están en la presencia del Padre. Es cierto, dejaron un dolor aquí, pero solo es de tener paciencia. Ezequías era un varón que hizo el bien, era un rey que hizo el bien ante Dios, pero le vino la enfermedad. Y él, aunque dice la escritura que Dios lo libró a la enfermedad, pero cuando uno mira entre líneas, dice que realmente no la recibió con gozo, sino que vino y se alzó contra el Señor como un reproche, como una declaración de que esto no me puede pasar a mí. Mire cómo dice en 2 Crónicas 32. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió, por supuesto, y le dio hasta una señal. Pero dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. O sea que por la actitud que él tuvo, Dios es cierto, le extendió 15 años más de vida. Y en esos 15 años más fue cuando él procreó a los peores hijos que después que fueron reyes hicieron maldades terribles en Israel. Derivado a esos hijos, ellos cayeron cautivos a otras civilizaciones. La verdad que esos 15 años no fue, aunque parece un milagro, pero no fue lo que Dios hubiera querido para el pueblo de Israel. No lamentes tu enfermedad. No te estoy diciendo que la enfermedad la mandó Dios, sino que te estoy diciendo de que dale gloria al Señor. Y si tú alguno está enfermo, dice Santiago 5:14, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, mis amados, vimos hoy, prácticamente vimos todos los detalles de cómo es que Dios puede llamar la atención para que nosotros nos acerquemos a Él y le busquemos. Pero yo quiero hoy orar por ti porque a lo mejor tú te sentiste identificado en alguna de estos ejemplos. Y a lo mejor hoy el Señor te dice, escúchame, tengo una respuesta a ti. Solo levanta tus manos y acompáñame en esta oración. Acompáñame. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, bendice a mi hermano que está atravesando esta situación. Algunos no lo entienden, puede ser una situación de angustia, pero yo te pido, Señor, sé propicio, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendícelo en gran manera. Cúbrelo con tu sangre preciosa en gran manera. Te libero y te declaro libre de toda atadura de enfermedad, de escasez,
de tragedia, de fracaso, y que te puedas acercar al Señor, que puedas escuchar su voz. Amén y amén. Bueno, mis amados, con esto terminamos esta serie. La otra semana no dejes de sintonizar, vamos a estar viendo algo que tenga que ver con la Pascua y entender por qué la Pascua del Señor. Dios me los bendiga, les llevo en el corazón y adelante.